A compartir esta palabra, este devocional de jueves con vosotros, que ya venía adelantando. Vamos a hablar que Dios resiste a los soberbios, y haciendo un poco de introducción, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Dios, lo primero que nos pide también, además de amarle sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos, que debemos tener un corazón conforme al de Cristo, que la palabra dice que su corazón es humilde y manso. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, que nuestro corazón esté alejado de toda soberbia, de toda altivez, de todo orgullo, de toda falta de perdón. Que nuestro corazón y nuestro carácter no demuestre una personalidad de soberbia, que, como dice la palabra, Dios resiste a los soberbios. Dice que de lejos mira a los altivos. A mí me encanta porque no dice que no está pendiente de los altivos o del que hace el mal, como dice en otra parte de la palabra, sino que nos dice que de lejos mira al altivo y que resiste a los soberbios. Y vamos a desarrollar, hermano y hermana, no vengo a juzgar a nadie. De hecho, por cada palabra que predicamos, los que predicamos y compartimos el mensaje de Dios, por cada palabra que damos, debemos de dar testimonio, sea antes o después, seremos probados en ello de lo que hablamos. Y tengo unos cuantos mensajes aquí, o sea que imaginaros. Vamos a la palabra, que esto está en Romanos capítulo 7, versículo del 18 al 20, y nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Me encanta, hermanos, porque la palabra nos habla como el pecado, como algo que habita en nosotros, como algo que cuando nuestro Dios nos creó, que dice la palabra, que nos creó de una forma que éramos buenos en gran manera. Y dice otra versión también de la palabra, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. El Señor nos hizo perfectos, nos hizo buenos en gran manera, sin mancha, hasta que el pecado entró en nosotros. Todos sabemos la historia, todos sabemos qué pasó con Adán y Eva y por qué, hasta que no vino el postrer Adán, que es Jesucristo, no hemos sido libertados, no hemos tenido esa comunión de nuevo, esa relación con Dios. Hemos tenido una reconciliación con nuestro Padre, gracias al Señor Jesús. Pero esto nos explica esta palabra, hermanos y hermanas, que nos está diciendo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Y ahí es donde quiero llegar, hermanos y hermanas, que cuando tenemos esa personalidad, esa forma de actuar, esas acciones que ya no son actitudes, sino acciones que salen nuestras, que no entendemos y que realmente no queremos, cuando somos injustos, y realmente lo sabemos. A veces estamos siendo probados en situaciones que nuestro Dios nos da el discernimiento de saber que estamos obrando mal, pero el orgullo, la altivez, digamos de alguna manera, ese momento de ira, de contienda, de que te has molestado, de que algo no te agrada, te hace reaccionar y actuar de forma equívoca. Repito, sabiendo lo que estás haciendo, hermano y hermana, que es aún peor. Dice la palabra que es necesario los tropiezos para que crezcamos. Pero es que yo digo, cuando nos tropezamos es involuntariamente. Un tropiezo es con algo, con un obstáculo que te encuentras y te tropezas. No dice, ay, me voy a tropezar. No. El Señor nos llama a que seamos conscientes de que toda actitud repetitiva ya no es un error, sino hacer algo, un hábito de pecar, un hábito de ese comportamiento que ya no solamente
le hace mal a otra persona, sino a ti mismo. Y es que a veces, hermanos, como dice la palabra, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y es que la palabra dice que el pecado es muerte. El pecado es lo que te lleva a actuar de esa manera. De hecho, cuando estamos en Cristo, hermanos y hermanas, y empezamos a alejarnos, cuando te alejas de la presencia de Dios, cuando no le buscas, empiezan a surgir actitudes de la vieja manera de vivir en ti que ya habías dejado atrás. Empiezas a ver las cosas del mundo como cosas normales. Quizás ver programas de televisión que antes decías no verlos por tu edificación y ahora te parece normal. Cosas que nuestro Dios quiere limpiar de ti para que seas un templo de Dios como Él quiere, un templo de su Espíritu Santo en santidad, hermanos. No hablamos de perfección. Yo no vengo a decirles perfección, pero nuestro Dios quiere que nosotros cada día nos parezcamos más al carácter de Cristo. Porque toda soberbia, todo orgullo, toda falta de humildad nos aleja de Él. Recuerda que la palabra dice que el corazón de Jesús, Él mismo nos dijo que Él tenía un corazón humilde y manso. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos demos cuenta en ese momento que vamos a cometer un error. O, hermano, si en ese momento Dios te da el discernimiento de darte cuenta que justamente va a pasar, vas a decir, vas a hacer algo lo cual no le agrada al Señor, por favor retráctate. El Señor te llama a que te parezcas a Cristo y que no te dejes llevar por el pecado, porque dice la palabra que en realidad nosotros no queremos pecar. En realidad el que hace el mal no quiere hacer el mal, pero se deja llevar por el pecado, por la maldad. Vamos a Romanos 7, 24 y 25 y nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos vamos a que acabo de deciros que el pecado es muerte, a eso se refiere. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y me encanta porque aquí nos está diciendo, con la mente quiero hacer el bien, con la mente realmente tengo pensamientos de que yo puedo seguir, de que yo voy a leer la palabra, de que yo me voy a entregar mucho a Cristo, de que yo voy a hacer el bien, de que yo le voy a buscar mucho en intimidad, de que yo voy a vivir una vida en santidad, que voy a mostrar el carácter de Cristo. Tengo en mi cabeza, hermano, podemos tener en nuestra cabeza ideado, wow, que casi estamos levitando de lo cerca que estamos con Dios, de lo cerca que nos sentimos en nuestra cabeza. Ideamos que vamos a llegar a un nivel espiritual y un nivel de vida tan semejante al carácter de Cristo que realmente creemos que puede ser. Pero luego, cuando vienen las pruebas, cuando tienes ese nivel, amor, bondad, cuando el fruto del Espíritu Santo quiere desarrollarse en ti y empiezan las pruebas y tú dices, wow, es que quiero ser paciente, y viene la prueba que va a hacer que tú seas paciente, que trabajes esa paciencia, pero luego sucede que no es así, hermano y hermana, y que no puedes con eso y que sale de nuevo esa vieja manera de vivir. Y el Señor nos llama a que nos demos cuenta de que cuando nosotros queremos ser perfeccionados, es ahí donde vienen las circunstancias que nos llevan a esa perfección en Cristo, a esa forma de ser que Él quiere en nosotros, que Él quiere moldearnos como nuestro alfarero que es. Y por eso aquí nos dice que gracias al Señor Jesucristo, que es el que ha hecho grandes cosas en nosotros, quien nos ha librado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
y sabemos que el Señor Jesús venció la muerte, hermanos y hermanas. Nosotros debemos de pensar que no es suficiente con que tengas una idea de tener un carácter de Cristo. No se trata solamente de decir voy a hacerlo, de hecho crear un esquema en tu cabeza de cómo vas a hacerlo, si luego lo que proyectas en lo que hace no tiene nada que ver con lo que has dicho, con lo que tienes pensado. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. En mi cabeza están los mandamientos, en mi cabeza está todo lo que debo hacer para parecerme a Cristo y no al mundo, para no tener un carácter de pecado mundano, para que las obras de la carne no prevalezcan en mí y sí prevalezca su Espíritu Santo, para no ser soberbio, soberbia. Y entonces ahí es donde cuando viene el momento, más con la carne a la ley del pecado, en la mente tengo a Cristo, pero luego mis acciones, lo que proyecto no tiene nada que ver con Él. Y eso nos llama el Señor porque quiere que nosotros nos alejemos de toda actitud que no se parezca a Él, hermano y hermana. Y no es fácil. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo que nos convenía que Él se fuese, que Él ascendiese, para que pudiese enviar el Espíritu Santo que nos ayuda en toda esta tarea difícil de ser moldeados, de ser más parecidos a Cristo Jesús. Y vamos a leer Proverbios 16, 27. Nos dice, hermanos, Proverbios 16, 27, el hombre perverso cava en busca del mal. Wow. Luego nos dice, y en sus labios hay como llama de fuego. A mí me ha parecido súper fuerte este proverbio porque nos dice, el hombre perverso cava en busca del mal. O sea, ya no es que el hombre perverso hace el mal. El hombre perverso busca el mal donde sea. El hombre perverso busca, rebusca. ¿Sabes esas personas que de repente parece que arman un lío de la nada y dices, ¿cómo lo ha hecho si todo estaba bien? Pues el Señor nos llama, hermano y hermana, que no seamos esas personas que rebuscamos entre los problemas, seamos personas, como dice la palabra, sencillos, que evitan el conflicto, que evitan el mal, que evitan alargar las cosas, hacer todo el ambiente más pesado. Seamos personas que donde llega la paz, que donde llegan, siempre se puede contar con ella, con un carácter sobrio, tranquilo, cercano. Seamos personas que no nos dejamos usar por el enemigo. Aquí dice, el hombre perverso cava en busca del mal, rebusca. Ya no es sencillamente que crea problemas, que aprovecho esta oportunidad, que lo magnifica todo. No, sino que donde no se ve ningún problema, rebusca, cava para liarla, como dicen. Hermanos, no seamos esa persona. Cuando sientas y te estés dando cuenta que el enemigo te quiere llevar a agrandar ese problema, que sencillamente Dios nos llama a hacer paz. En el momento de que un problema se haya creado y Dios te da la salida, te dice, hasta aquí llegó este problema, no busques más en el fondo. No digas, no, yo quiero saber más. Hermano, eso no le agrada al Señor, porque es ahí donde viene la mano del enemigo, es ahí donde te dejas influenciar, donde nos dejamos influenciar. Seamos sencillos, seamos sobrios, seamos personas tranquilas, con un carácter de Cristo. Recuerda que la palabra dice que nada hay oculto que nos haya de ser manifestado. No te tienes por qué preocupar ni siquiera de lo que están diciendo de ti, porque el Señor y además el Espíritu Santo de Dios te va a revelar. Te va a revelar si alguien no te conviene, si alguien está en contra tuya. El Espíritu Santo, Él es nuestro fiel compañero. Y es que además, hermano y hermana, lo que nosotros le contemos a Él
a nadie se lo va a decir. Es nuestro mejor confidente. El Señor nos llama a ser prudentes y alejarnos de toda contienda, de toda palabra ociosa y diciéndolo como en las calles, de todo chisme, hermano y hermana. Evítate problemas. Yo que tú guardaría silencio, hablaría con el Señor y esperaría. Es más prudente porque es que Él es tan justo que todo lo saca a la luz, dejándonos a nosotros intactos. Es más inteligente que te apartes del mal y que no cabes en ese problema. Y por otra parte, si conoces a alguien así, yo oraría por esa persona y le miraría un poquito de lejos hasta que el Señor trabaje en él, en esa persona, porque no son beneficiosas para nosotros. Recuerda que el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oremos por personas así, que son personas que cavan en el problema, para que sean libertadas del uso del enemigo. En realidad, lo siento, nos dejamos llevar en una situación difícil. Dios nos da la salida y si nosotros seguimos cavando, es precisamente en ese momento donde ya no está Dios en el asunto y dejas que entre el enemigo si sigues con eso, hermano y hermana. Y nos vamos, este es un tema muy largo, pero creo que se me ha entendido bien. Nos vamos, hermanos, a Romanos 12:21. Vamos acá. Romanos 12:21. ¿Qué nos dice? Este es algo que os digo yo siempre, porque el Señor nos llama a esto. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo creo que con esta palabra, con esta frase, con este versículo, ya queda todo más claro que el agua. El Señor nos dice, toda situación que tengas oportunidad de hacer el mal, que sinceramente es a diario, a partir de que nos levantamos, tenemos acceso a hacer el mal o el bien. Estás haciendo el bien, enviándole un buenos días a una persona, alegrándole el día. Hermano, tenemos siempre la oportunidad, hermano y hermana, de hacer el bien o el mal. Y además, cuando nuestro Dios nos da oportunidad de hacer el bien, hacerlo. Y cuando nos prueba y el mal está a la puerta, recuerda. Mira, cuando Caín, si habéis leído la historia de Caín y Abel, supongo que sí. Cuando Dios vio la actitud de envidia de Caín sobre su hermano Abel, le dijo, el pecado está a la puerta. Le avisó, dijo, cuidado, porque estás a punto de caer. Y eso hace nuestro Dios. Nuestro Dios te dice, ojo, que por ahí no vas bien. Cuidado, que eso que vas a hacer no es bueno para ti. El Señor te dice, cuidado, que el pecado está a la puerta. Cuidado con esta actitud altiva, soberbia. Cuidado con creerte más que nadie. Cuidado con pensar que tienes todo cuando en realidad todo es gracias a mí. Hermanos, esa autosuficiencia que hay ahora en el mundo tan falsa, porque a la verdad aún no el impío, aún el que no cree en Dios, todo lo que tiene, todo lo que es gracias a Él, a su misericordia y probablemente a sus obras, porque nuestro Dios es justo y hemos hablado en otra palabra sobre esto, que Él honra la justicia, Él honra las obras de una persona que tiene ese carácter bondadoso, que si repetimos lo mismo, es la esencia, es la instrucción que Él ya ha puesto de antemano en esa persona, pero recompensa el que haya decidido hacerlo, llevar a cabo esa instrucción que nuestro Dios ha puesto en ella. Y el Señor me hablaba de que Dios pesa los espíritus. El Señor de antemano ya sabe si tú vas a ser sensible a su espíritu y si aceptarás su llamado. Porque nos vamos a la palabra, si leemos y recordamos, hermanos y hermanas, la historia de Saúl, de David y Saúl. Cuando Saúl pecó, cuando Saúl se equivocó,
fue soberbio, cuando Saúl sencillamente hizo lo que le dio la gana y no obedeció a Dios. Saúl, como dice la palabra, perdió al Señor, le quitó su presencia, su espíritu, y empezó a tener problemas, ansiedades, angustias de un espíritu maligno que lo perturbaba. Entonces nos dice la palabra que David, tocando el arpa, hacía que él se sintiese mejor. Decía la palabra que se podía relajar, se podía liberar de ese espíritu, que cuando David tocaba el arpa, cuando estaba Saúl delante, el espíritu lo dejaba en paz. Y resulta que en una de esas ocasiones que David estaba tocando el arpa, como lo hacía siempre, para ayudarle, lanzó Saúl con ira una lanza hacia David. Y hermanos, esto nos lleva a que pueden haber ocasiones en que tú hagas el bien a las personas y que tu recompensa sea una lanza, tu recompensa sea la traición, tu recompensa sea cosas que no comprendes. Porque a mí lo que más me sorprende es que Saúl estaba recibiendo un bien en ese momento y se dejó vencer por el mal. En ese momento habrá sentido envidia, rabia de la gracia que tenía David, de que David tuviese la presencia de Dios con él, que Dios le agradase David. Y Saúl, en vez de ser inteligente, hermano y hermana, y valorar ese bien que David le estaba haciendo en ese momento, repito, porque David estaba tocando el arpa, le estaba haciendo un bien a Saúl, estaba buscando liberarle de ese espíritu, que estuviera en paz, que estuviera tranquilo. Pero Saúl, poco inteligentemente, dejándose vencer por el mal y no por el bien que David le hacía a él, le lanzó una lanza. David buscaba el bien de Saúl, pero Saúl se llenó de envidia, de maldad, se dejó vencer por el mal. Y con esto, hermano y hermana, quiero que entiendas que el mal no solo es un daño para la otra persona, es un daño para nosotros mismos. Automáticamente nos mata, automáticamente el pecado nos va matando, nos tiene en muerte, porque en ese momento Saúl se dejó llevar por la maldad, pero es que se estaba haciendo un daño a sí mismo, estaba siendo injusto con la otra persona que le estaba ayudando, con la otra persona que le hacía el bien, y él le pagó con maldad, le pagó de una manera que puede haberte pasado, hermano, puede pasarte. Pero sabes, lo que quiero que entiendas es que a pesar de toda circunstancia, a pesar de que hayan personas que nos paguen mal, a pesar de que hayan personas que les hayas ayudado y luego te demuestren su peor cara, el Señor te dice: vence el mal con el bien y no te dejes vencer por el mal. Porque David, a pesar de eso y de que Saúl, nos dice la escritura, que todo el tiempo le persiguió para hacerle daño a David. David, en las ocasiones que tuvo de lastimarlo, que Dios le dio la oportunidad de hacerle daño a Saúl, no lo hizo, tuvo misericordia de él. David, a pesar de que tuvo la oportunidad de vengarse de alguna manera, venció el mal con el bien. Y el Señor nos dice: vence el mal con el bien. Aunque esa persona te pague mal, aunque esa persona te haya mostrado su peor cara cuando tú le has dado lo mejor de ti, cuando tú le has ayudado desinteresadamente y tú no lo entiendes, y aun cuando le estabas ayudando, aun cuando eras buena persona, no lo sé, puede ser en tu relación de pareja que te hayan traicionado, una amistad, cualquier forma, hermano y hermana, en la que te hayan demostrado lo contrario a lo que tú hayas dado. El Señor te dice: no te preocupes, hijo, hija, yo veo esto, y además no te dejes vencer por el mal. El Señor
aborrece toda actitud soberbia. Es lo que tuvo Saúl en ese momento. Y es que la soberbia es tan horrible que no te deja ni siquiera ver el bien que la otra persona te está dando, porque solamente piensas en lastimarle. O sea, no piensas ni siquiera en ti mismo, te enceguece. La soberbia es algo que es malo. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos. El Señor, mira, le dice: no te dejes usar por el enemigo, y menos tan fácilmente, hermano y hermana. Dios le dio a Caín oportunidad de elegir. Él siempre nos da la oportunidad de apartarnos del mal, de decidir entre el bien y el mal. Cuando David tocaba el arpa para Saúl, para que se fuera su angustia, él le atacó. El Señor nos dice que nosotros, porque la maldad no se resiste a la bondad, al bien, y sale. Por esto todo lo expuesto a la luz sale, se manifiesta la verdadera esencia que deja prevalecer esta persona en él, que deja prevalecer, porque así como está el pecado en nosotros, también está Dios, también está la esencia de Dios. Y el Señor te dice hoy: ¿qué esencia dejas prevalecer? ¿La del mal o la del bien? Porque el pecado está a la puerta. ¿Qué haces? ¿Dejas prevalecer la soberbia cuando alguien te humilla? ¿O le respondes con humildad para dar testimonio de Cristo? No es fácil, repito, no es fácil, hermano. Estoy aquí para ayudarte, para ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que usar todas las estrategias, todas las herramientas que Dios nos da para vivir una vida en Cristo, para parecernos a Cristo. Y aunque no es fácil, a veces nos puede salir detalles de soberbia, de orgullo, de altivez. Uno de los más grandes es no decir que necesitas ayuda. Si necesitas ayuda, dilo. Eso no te hace menos, no te hace débil, te hace humano y te hace honesto y te hace inteligente. El Señor nos dice: puede que tú le hagas o hayas hecho bien, mucho bien a alguien, y ese alguien te responda con una lanza en el periodo de tiempo que tú le hacías bien, ya no tiempo después, sino aún cuando eras de bendición. En ese momento para esa persona te pagó mal, se dejó usar por el mal. Y con esto, hermano y hermana, te digo, cuando digo se dejó usar por el mal, es que sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros debemos siempre darnos cuenta cuando es el enemigo, o quizás ni siquiera es el enemigo. Es un sentimiento momentáneo de ira, que dice la palabra: airaos, pero no pequéis. Dios es justo. Dios sabe que tenemos emociones. Él las puso en nosotros. Pero nos enseña y nos exhorta a que sepamos controlarla. Dice la palabra que mejor es el que se enseñorea de su espíritu, de su carácter, de sus emociones, de la fuerza, de su voluntad, de ese ímpetu. No seamos impulsivos. Dice, mejor es esa persona que es fuerte en su carácter, no en temperamento, sino que en sus emociones se controla, que el que gobierna una ciudad. Y con esto, hermano y hermana, te digo, Dios resiste a los soberbios. Es más importante y más útil para un hijo de Dios, para cualquier persona, que tengamos humildad, un corazón como el de Cristo, humilde y manso, y que oremos con todo el corazón, porque nuestro corazón y nuestra vida refleje a Cristo de verdad. Y siendo positivos, como me gusta, vamos a Romanos 8, 1 y 2, y nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
La ley en Cristo Jesús. El Señor nos ha librado de la muerte, de esas ataduras del pecado. Busquemos más de Cristo porque en Él hay libertad. Ya nos andamos conforme a la carne, a las ataduras, sino conforme al Espíritu de Dios, porque en Él hay libertad, hermanos. Dios te bendiga.